teníamos el día de ahora un consejo directivo que había sido programado la semana antepasada y lamentablemente se pospuso por disposiciones del presidente del consejo directivo, que es el ministro de Trabajo, y que de manera oficial lo dijo. Está esperando una información preliminar para llegar al consejo directivo con mayores elementos para poder tomar una determinación al interior del consejo directivo. Nos preocupa porque hay una cantidad fuerte de muchachos y muchachas que todavía no tienen la posibilidad de entrar a los talleres. Es una pérdida de tiempo lamentable y la propuesta nuestra es que de inmediato pues, se abra la operatividad normal del Infop para beneficiar a esta cantidad de compatriotas. No quisiera prejuzgar en eso, tal vez es un problema de tiempo, lo pospusieron para el jueves próximo y estaremos atentos y listos para entrar de lleno a esa discusión en función del fortalecimiento institucional del Infop. No podemos hablar ni siquiera de asomos ni atisbos de privatización de una institución que es patrimonio de los hondureños. Y hemos propuesto, en principio, que se apruebe un reglamento. La ley está desde 1972 y no tiene reglamento. El reglamento puede ser un instrumento que nos permita facilitar algunas decisiones en función de la redimensión del Infop y salir lo más pronto posible de este impasse que tiene la institución. ¿Mantiene la empresa privada su postura de todos estos problemas hacia lo interno del Infop? Ellos tienen una propuesta de reforma a la ley. Recuerde que están proponiendo una reestructuración en el gobierno corporativo. Quieren que sea alterno, como en el RAD más o menos, y nosotros estamos de acuerdo en eso, pero que el gobierno también participe. Y están proponiendo que la elección del director ejecutivo sea por concurso privado, por concurso público también. Estamos de acuerdo, pero lo más importante es la redimensión, es el fortalecimiento institucional. El Infop tiene un problema estructural, no es el contrato colectivo ni el sindicato el problema, obviamente no son el problema del Infop. El Infop tiene una cotización estacionaria desde 1972, creo que ni el 30% de las empresas están cotizando a la institución. Cotizan el 1% desde 1972, frente a un costo de la formación profesional que es altísimo, a la tecnología y todo lo demás. Entonces, en función de eso es que estamos listos, estamos prestos a participar como lo hemos hecho en otras leyes, en otros problemas nacionales, en el marco del Consejo Económico y Social. ¿Y ellos no congelaron los fondos como lo habían advertido? No, entiendo que bajo esta propuesta de negociación que se va a hacer de manera tripartita, ellos ya acordaron en su asamblea continuar con los aportes normales a la institución. De mi punto de vista, el mismo jueves, porque se iba a esperar que el ministro Madero salió del país la semana pasada, esta semana está pidiendo un tiempo para ver las propuestas que aparentemente tiene la administración sobre la reestructuración, pero desde mi punto de vista las clases debiesen empezar a más tardar el lunes de la próxima semana, porque la sesión es el jueves, ya deberían de estar habilitadas las clases en el Infop, porque repito, mire, hay 2.500 muchachos que no pudieron entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque no tenían 200 lempiras para pagar una boleta. Y de los 16.000, 17.000 que van a hacer las pruebas de actitud, 3.500 no las pasan, que desde mi punto de vista eso es inconstitucional. No permitirle a un muchacho o a una muchacha, por ejemplo, que viene de afuera, a que no entre a la Universidad Autónoma porque no pasa un examen, eso es inconstitucional. ¿Qué hacen estos muchachos? 3.500 que no pasan las pruebas. El Infop debería estar listo, atento, que eso es lo que vamos a proponer para recibir a los muchachos que no entran, para que tengan una formación específica y que ya de hecho ya está esa propuesta, que los preparen para la próxima, para el próximo examen de prueba de actitudes. Los jóvenes habían manifestado que temen de que se privatice el Infop. ¿Qué garantías o cómo les pueden garantizar a ellos de que no están orientadas estas negociaciones a una privatización? Porque hay un hecho que es por principio, lo tenemos que defender. Mire, el Infop no presta un servicio. El Infop otorga un derecho, que es la educación profesional a la gente que no puede pagar una universidad privada ni ir a la universidad pública siquiera. Entonces, ¿cómo va a pensar en privatizar? ¿Qué es privatizar? Que usted tiene que pagar. Entonces, un derecho no se puede privatizar. ¿Cómo no puede privatizar el agua? ¿Cómo no puede privatizar la educación? Entonces, no, eso no lo podemos aceptar. Mire que, les pongo un ejemplo alterno, pero que es bueno. Desde que desaparecieron el INVA, que yo soy beneficiario del INVA, del Instituto Nacional de la Vivienda, dígame en qué otro momento se dieron proyectos de vivienda social, porque desapareció y se lo dieron al sector privado. Hasta ahora es que están
algunos indicios de vivienda social de nuevo. Entonces, esos errores, por ejemplo, lo que cometieron en Undutel, que ¿cómo va a ser la culpa el problema de Undutel, el contrato colectivo y el sindicato? No es cierto. Eso es un sofisma enorme como la catedral. Le vendieron las bandas más importantes, el oro puro, al sector privado, y ahora Undutel está en crisis, y aún en crisis le transfirió 1.500 millones de lempiras al gobierno central. En la ENE despidieron 2.000 trabajadores. El contrato colectivo no se aplica hace 5 o 6 años, los aumentos en Undutel. Va a ser el problema de los trabajadores, el problema es la corrupción, las malas administraciones, la mala gestión. No hay profesionalismo en la administración de estas instituciones que debiesen ser verdaderos aportantes al gobierno central para obras sociales, sino que las postraron, las debilitaron financieramente. Y ahora le echan la culpa a los trabajadores. No es posible aceptar eso. ¿Y cómo está la situación de los trabajadores con respecto a los contratos y de estos otros de que están por afinidad política, que los mismos trabajadores habían manifestado? Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Undutel hace 9 años que no les aumentan un lempira de salario. Ahorita negociamos un aumento en el sector público de 1.100 y pusimos en el acta de que se va a utilizar como referencia para revisar las instituciones autónomas. El caso de Banasupro no les ha aumentado nada. El Correo, CONAPID, en el INA, mire, instituciones que están en crisis, y vuelvo a repetir una vez más, no es cierto que sean los trabajadores y los contratos colectivos el problema de estas instituciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del Infop, que hablan de contrato colectivo de salario, entonces hay que retrotraer las condiciones de los trabajadores de 1972. Entonces los trabajadores del Infop tienen que estar ganando el salario que ganaban en 1972. No es posible. ¿Todavía están ganando? Si usted está en una institución, va creciendo, el salario mínimo sube todos los años, pues. ¿Sabe cuál es el problema del salario mínimo en este país? Que el promedio del salario mínimo ya está liquidando la antigüedad de los trabajadores. O sea, el salario mínimo en este momento, el más alto es 9.493. Hay un promedio de 6.000, 7.000 lempiras. Hay trabajadores en las empresas, en estas empresas de vigilancia, en otras, que ganan 7.000, que ganan 8.000, por más 9.000. El 86% de los trabajadores asalariados en Honduras ganan menos de 15.000 lempiras mensuales. Entonces el salario mínimo va a llegar un momento que va a llegar a 9.000, 10.000, y usted con 20 años de antigüedad va a estar ganando 11.000, 10.500 lempiras. Entonces perdió esos 20 años, porque el salario mínimo se revisa todos los años. El salario mínimo no presiona la estructura salarial. El problema, como decía Albert Camus, un sociólogo francés que se creó en Argelia, creo, en Kabylie, en una comunidad pobre, la miseria se resuelve con el empleo, pero la pobreza no hay otra forma de resolverla si no es por el ingreso. Una persona puede tener trabajo, pero si está ganando 7.000, 8.000 lempiras mensuales hace 15 años y tiene 5 hijos, dígame si va a salir de la pobreza. Entonces el problema de nosotros es estructural, no es el problema de los contratos colectivos. Si los contratos colectivos en las empresas privadas, en el sector público, lo que hacen es reivindicar un poquito, condiciones que los trabajadores deberían estar. ¿Quiénes son parte de este problema? ¿Quiénes son parte de este problema? ¿De las autoridades anteriores? Es un problema estructural. Le repito, desde 1972 se paga el 1% de la planilla, y además hay que decirlo, es deducible el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, mi esperanza es salvar el Infop.